Hola, ¿qué tal? Con el gusto nuevamente de saludarte. Eres bienvenido a este espacio del Centro Cristiano Peniel en un tiempo muy particular para poder estar estudiando personajes, cada viernes personajes de la Biblia. El último personaje que estudiamos pues fue Moisés. En este caso mencionamos de Moisés es el gran líder, el gran profeta, el gran libertador para el pueblo de Israel. Conectado a Moisés, ahora veremos la vida de Yetro. Te quiero recordar que este espacio es con la intención de que a través de estudiar estos personajes podamos tomar su enseñanza, tomar ejemplo de ellos y a través de eso, pues bueno, buscar que nuestra vida sea edificada y podamos a través de eso aprender mucho más. Así que entremos de lleno con el personaje el día de hoy y este es Yetro. Yetro es el suegro de Moisés, así que la conexión con este líder es a través de su suegro que es Yetro. La historia con Yetro comienza cuando Moisés sale de Egipto y al irse al desierto, pues cuando llega a poder recibir ayuda es a través de conocer a Yetro, a sus hijas que estaban cuidando su rebaño, su ganado en el desierto, y Moisés llega y entonces logra tener esta cercanía con ellos. Pasa este tiempo en el desierto, Moisés se casa, Moisés tiene hijos, y en ese tiempo Moisés recibe el llamado de Dios para poder libertar al pueblo de Israel. Yetro siempre está a la espera, siempre está a la vista, está mirando la vida de su yerno. Obviamente, pues en esa familiaridad que tienen, tanto que es el abuelo ahora de sus hijos de Moisés. Y también escucha el momento cuando Moisés le dice, me tengo que ir a Egipto, me tengo que ir, me tengo que presentar porque Dios así me está llamando y ciertamente se fue. Cuando ya viene el momento de que Moisés sale con el pueblo de Israel, está en el desierto y están de pronto por ahí pues vagando, ya caminando hacia la tierra prometida, resulta que Moisés es alcanzado por Yetro, su suegro, y Yetro llega con la hija, o sea, con su esposa de Moisés y con sus hijos. Y el momento que se encuentra con Moisés es algo muy particular porque el consejo que Yetro da a Moisés fue muy determinante para la función que Dios le pone a Moisés como ese líder, como ese servidor. Pero vamos a ver en particular características de Yetro. La primera es que él no era judío, no eran del pueblo de Dios, no tenía ninguna situación o relación con ellos. Sin en cambio, una virtud que él sí tenía era que aunque no era judío, no era del pueblo de Dios, ya adoraba al único Dios verdadero. De hecho, él es sacerdote. Eso quiere decir que estaba ya teniendo una comunión, ya tenía una forma de relacionarse con el único Dios verdadero. Porque finalmente, cuando Moisés le dice la experiencia que ha tenido en el monte o cuando ve aquella zarza, no le extraña a Yetro. Y mucho más una vez que ya lo encuentra y ve todo lo que ha sucedido con Moisés y ve todo esto que ha venido y que entonces al escucharlo, él reconoce lo que es Dios en la vida suya como en la vida de la nación de Israel. Quiero leer una parte de la Biblia que hace referencia a lo que es Yetro y lo que tuvo en su experiencia reencontrándose con Moisés. Esta historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 18, y voy a leer del versículo 6 al versículo 12. Se encuentra entonces Yetro con Moisés, recuerda, lo alcanzan en el tiempo en el que Moisés ya está con el pueblo en el desierto, y Yetro lo alcanza y esa es la conversación que tiene. Versículo 6 dice esto. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés
contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jethro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbebecieron prevaleció contra ellos. Leo nuevamente. Dice, porque en lo que se ensorbebecieron prevaleció contra ellos. Quiere decir que aunque los más estuvieron en contra, Dios prevaleció, Dios venció sobre ellos. Versículo 12. Dice, y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esta es la historia que hay con Jethro. Reconoce quién es Dios, lo adora, se goza con lo que Dios ha hecho con Israel. Hace esta mención la Biblia porque Jethro ha reconocido el poder de Dios. Tiene sencillez, tiene adoración en su corazón para Dios y además de todo sabe que puede ayudar en la vida de Moisés. Sabiamente no le reclama con respecto a su hija y a sus nietos, porque aquí, por el hecho de que estamos escuchando que viene y se presenta con Moisés, el suegro se encargó de la hija y de sus hijos y sus nietos, mientras Moisés llevaba a cabo toda la labor que estaba haciendo para dirigir el pueblo. Pero sabiendo esto, llegó el momento de regresarle a su familia. Y una vez que ya está allí, entonces ahora viene otro momento. Mira lo que Dios está haciendo con Moisés. Capítulo 19 de Éxodo, siguiendo esta historia, dice a continuación que miró en la labor que hacía Moisés. Dice esto, versículo 1. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. El consejo es sabio. La observación a Moisés también es por cuidado de la vida de Moisés. Claro, es su yerno, está mirando por su propia familia, a la vez que también está dando una aportación al pueblo de Israel. ¿Sabes? Dentro de los hombres que se involucran en la vida del pueblo de Israel, personajes como este, que es Jethro, que no es del pueblo, sino en cambio su participación, su observación y su consejo trajeron mucha bendición, como lo podemos
escuchar cuando le dijo, bueno, pues el pueblo va a ir en paz. De no hacerlo así, desfallece Moisés, se cansa, se agota, se estresa, no acaba de hacer toda la labor y el pueblo también se pierde. Pero bajo este consejo tan sabio, el pueblo sigue adelante, Moisés se mantiene firme y es una observación que bendijo al pueblo. Y es una bendición mutua. La primera, Moisés le presenta al único Dios verdadero a su suegro y el suegro le regala un buen consejo en sabiduría para poder estar guiando al pueblo. Cada uno de nosotros, en lo que hoy estamos resaltando de la vida de Yetro, en su virtud de ser sabio, es que cada uno de nosotros pudiera, en esa sabiduría de parte de Dios, bendecir a los que están a nuestro alrededor. A veces es más fácil criticar y decir lo que no está haciendo bien la otra persona, o cómo está fallando, o caramba, cómo desgasta sus fuerzas o lo que fuera. Pero más de juzgar o criticar, sería bueno observar para ayudar y bendecir. Dar salida, dar solución, aportar, más que juzgar, más bien dirigir, más bien levantar las manos, más bien cooperar. Finalmente, Yetro vino a dar esta ayuda tan importante en una dirección a Moisés. Nuestra vida, una vez que ha sido llevada a ese entendimiento de cuánta ayuda podemos dar, pensémoslo por un momento. La gente puede saber que nosotros somos de bendición cuando nos escuche hablar. No escuchará de nosotros crítica, juicio, condena, regaño. Más bien escuchará una palabra de aliento, de confort, de salida, más que problemas, soluciones. Yo sé que a veces esto nos cuesta mucho trabajo, en realidad es más fácil mirar el error de la otra persona, pero no estamos llamados a eso. Más bien estamos llamados a levantar vidas. Hoy por hoy, por ejemplo, las situaciones de campañas políticas que hay, más bien a veces se convierten más bien en descalificaciones de unos por otros para poder marcar quién ha sido el peor o en cuánto se ha equivocado la otra persona. Y a veces las partes que proponen, los proyectos o eso, ni siquiera se saben bien o no se escuchan o por lo menos pasan al segundo término y a veces solamente queda eso, el juicio, la crítica, la descalificación. Y esto no nos conduce en un provecho, en este caso, hablando de las cuestiones políticas, ningún provecho porque ni siquiera logramos conocer o estar atentos a lo que en verdad es importante, hablando de lo que debería proponer un candidato. Nosotros, de la misma forma, si nos convertimos en una persona que, como Yetro, pueda dar un sabio consejo en ocupación de la persona que estamos teniendo contacto, una amistad, un familiar, una empresa incluso, y que en nuestro comentario aporte, sume, haga crecer. En verdad, esa parte de ser sabios nos va a bendecir también de manera mutua. Así que, queridos amigos, la palabra de Dios nos dará ciertas indicaciones, pero las vidas, lo que las personas han experimentado, dicho, vivido, es algo de lo cual podemos aprender. La sabiduría es aquello, no es una cuestión de conocimiento, sino es aquello de poder valorar lo que otros han vivido y aprender de eso. Porque no necesariamente yo tendría que pasar por todo eso, si alguien ya lo hizo, ya lo vivió, yo puedo aprender de eso, y eso es hablar de gente sabia. La gente sabia no solamente es porque sea con mucho conocimiento, porque puede haber mucho conocimiento y sin en cambio ser insensato, no tener sabiduría, ser necio incluso. La sabiduría viene de esto, de poder estar consciente de qué tan importante es la persona, cuánto puedo generar en bienestar, qué tanto conviene una cosa o la otra. Y Dios ahí nos dirige, Dios ahí nos ayuda. Yetro vino a ser entonces el suegro, y no porque haya sido el suegro, sino aquella persona sabia que aconsejó a un líder para que rendiera más. Una ayuda para que cuidara una familia mientras que el esposo estaba ocupado. Alguien que pudo gozarse con los logros de alguien más sin envidia, ni mucho menos.
y alguien que se añadió a la adoración, porque en el capítulo 18, en el versículo 12, dice que vino Aarón y todos los demás más ancianos del pueblo a presentar ofrendas o sacrificios junto con Yetro. Así que no hay vanidad, no hay egoísmo, no hay competitividad. Yetro es enteramente un hombre sabio que sabe aportar, que sabe añadir, que sabe bendecir. Dios nos permita tener este mismo sentir. De hecho, quiero terminar leyendo una porción donde Jesucristo da un ejemplo similar. Y la Biblia nos dice que si el mismo sentir que hubo en Jesús está en nosotros, podemos también nosotros estar llevando a cabo una vida de bendición. Filipenses capítulo 2, en el versículo 1, voy a leerlo a continuación y miraremos el reflejo de estas cualidades y características que hubo en este hombre Yetro al momento de acercarse y relacionarse, y en este caso con Moisés. Dice Filipenses 2, versículo 1 en adelante. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que el reflejo de eso es lo que Yetro llevó a cabo. Queridos amigos, queridos hermanos, sea nuestra petición y nuestra oración continua. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Permítenos bendecir siempre al hablar, al estar con alguien, ser nosotros fuente de bendición. Queridos hermanos, amigos, sigamos en este mismo deseo de aprender más de la palabra de Dios, de cada personaje, y cada personaje queda como testimonio de que sí es posible vivir o hacer o actuar de alguna manera porque alguien ya lo vivió y nosotros podemos recibir de ello. Dejo este mensaje en tu meditación, dejo este mensaje en tu corazón y Dios nos permita en una siguiente ocasión mirar la vida de alguien más con el propósito de tomar una enseñanza y aplicarla a nuestra vida. Te mando un gran abrazo, mucho gusto porque podamos escucharnos por este medio. Te invito a seguir reflexionando en la palabra de Dios y que nos veamos la próxima en este espacio. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo. Bendiciones.